Todos sabemos que la yuca es fácil y sencilla de preparar, pero cocinada así y acompañada con una salsa deliciosa, se vuelve increíblemente sabrosa. Cualquiera que pruebe este plato de yuca quedará fascinado contigo. Para empezar la receta de hoy, vamos a necesitar 1 kilo de yuca sin cáscara. Ahora vamos a proceder a cortarlos, luego vamos a cortar por la mitad y retirar la raíz que tiene la yuca en la parte del centro. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la yuca restante. Me fascinaría saber de qué país o ciudad estás mirando mis recetas, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez listo, llevaremos y colocaremos en una olla toda la yuca picada. Una cucharadita de sal. Ahora agregaremos agua hasta cubrir toda la yuca. Vamos a tapar y dejaremos cocinar por 15 minutos aproximadamente a fuego medio. Por otro lado, en una tabla de picar vamos a rallar 150 gramos de queso mozzarella, o el queso que se derrita o la que sea de tu preferencia. Me encantaría saber si estás disfrutando de esta deliciosa receta de yuca. Déjame saber calificando de 1 al 10 qué te pareció esta increíble y deliciosa receta. Una vez listo vamos a reservar un momento. También vamos a necesitar unas hojitas de perejil, y vamos a picar muy finamente. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció. Una vez listo vamos a reservar por un momento. Pasado el tiempo de cocción, vamos a retirar del fuego y escurrir la yuca. Luego en un bol vamos a colocar un rallador y vamos a rallar la yuca por el lado más grueso del rallador. Y así haremos el mismo procedimiento con toda la yuca restante. Cuéntame si ya preparaste esta deliciosa receta de yuca de esta manera. Si has llegado hasta aquí, eso significa que te está fascinando esta deliciosa receta de yuca. Estoy segura de que al final te sorprenderá. Una vez listo, vamos a agregar el queso rallado, el perejil picado, un huevo, una pizca de sal, una cucharadita de paprika, media cucharadita de pimienta. Vamos a incorporar muy bien todos los ingredientes, hasta tener una mezcla homogénea. Te invito a prepararla en casa y sorprender a tu familia con esta deliciosa receta de yuca. Una vez ya mezclado un poco, vamos a agregar de 3 a 4 cucharadas de maicena, 80 mililitros de aceite o mantequilla derretida. Ahora vamos a seguir incorporando muy bien todos los ingredientes, hasta tener una mezcla homogénea. Una vez en este punto, vamos a reservar un momento. En la mesa bien limpia, vamos a espolvorear un poco de harina. Vamos a colocar un poco de la mezcla, y con la ayuda de un rodillo vamos a ir extendiendo muy bien, hasta tener una capa de medio centímetro de grosor. Y así haremos el mismo procedimiento, con toda la mezcla restante. Una vez lista, vamos a colocar un molde circular. Luego vamos a colocar un molde más pequeño. Y así haremos con toda la mezcla restante, de esta manera como lo estás observando. Una vez listo, vamos a llevar y colocar en una sartén con aceite bien caliente. Estarás colocando de 3 a 4 círculos, o aros, o como los desees llamar. Vamos a dejar dorar de 5 a 6 minutos aproximadamente, estos deliciosos aros de yuca. Una vez que ya estén bien doraditos por ambos lados, vamos a retirar del aceite, y colocar en papel absorbente para quitar el excedente de aceite. Y nuestra receta de hoy está lista, finalmente podemos disfrutar de esta increíble receta de yuca. Acompáñalo con tu salsa favorita, estoy segura que quedarás fascinada con estos deliciosos aros de yuca, querrás volver a hacerlos una y otra vez.